Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stage Coach. Este vídeo es un poco porque recientemente Rob de Honest Wargamer ha hecho un vídeo sobre el tema de encarnado y previamente, de hecho lo he incluido dentro también de su vídeo, un poco antes cuando hablamos de Zench, por ejemplo, hablamos de ese combo que había, ¿no? De que el Magister que se mataba a sí mismo, el encarnado se volvía loco y entonces se comía su propio Endless Spell, pero como no se podía dispersar, pues seguía en mesa, luego lo volvía a utilizar y esto pues hacía un poco bola de nieve que se ponía, era fácil que subiera, trababa al rival, bueno, etcétera, etcétera. Y de hecho decían que, pedían que directamente lo quitaran del juego competitivo, lo pasaran a narrativo. Rob en su vídeo hizo una cosa, un poco distinta, pero también era una crítica a lo que es al encarnado. Y también repitió una de las cosas que realmente, ya hemos visto aquí que realmente no era cierto, eso de que el encarnado que se ve pues en todas las listas, que es algo que tenemos ahí siempre, realmente no es así. A lo mejor también quiso explicar otra cosa, pero realmente lo que dijo en el vídeo es que cuando hace la revisión de los torneos de ese fin de semana, los GTs, que todas las listas lo llevan. Que realmente es una exageración, no es que todos lo lleven, pero realmente, ¿cuánto de esto hay correcto? Es decir, realmente el encarnado, que además no es algo solo que se ve aquí, es algo que también he oído pues en diferentes grupos. ¿Realmente el encarnado es algo que se ve en todos lados? Bueno, no sé si recordáis estas estadísticas que eran, ya veis ahí las fechas, entre el 2 del 7 y el 6 del 8. Es decir, entre lo que sería básicamente julio y la primera semana de agosto. En vez de hacer lo que es seguir hasta, meter todo agosto y meter todo septiembre, lo que he hecho es pues una estadística del último mes, del mes de septiembre. Aquí más o menos, si veis ahí, aquí estaba también lo del sol, que veíamos que el sol se utilizaba mucho en las listas. Estos son las listas top, es decir, que han tenido 4 más victorias de todos esos GTs. Y los GTs no los he escogido, directamente he puesto todos los que tengo pues metidos en este Excel que os pongo de vez en cuando. Y ahí pues es lo que salía. Vale, ahora tenemos otra cosa. En la tabla de abajo simplemente es cogerlos en los campeones. ¿Cuántos campeones utilizaban el encarnado? Ya ves que son pocos. Ahí tenemos más o menos un 14% de esas listas top utilizaban un encarnado. Un 14%. Es decir, hay gente que dirá, pues es mucho, porque decir un 14%, pero claro, tenemos que darnos cuenta de que de 153 listas, pues 22 llevaban encarnado. No sé si decir mucho o poco, siendo encarnado algo genérico, es decir, algo que puede utilizar todo el mundo o no, pero luego comentamos un poco de eso. Esto sería la primera lista, la primera tabla, perdón. Y aquí tenemos la de septiembre. Esto es septiembre, desde el 3 del 9 al 24 del 9, que son los torneos que hay. Luego ya cambiamos de mes. Y aquí tenemos ya que subió un poco, es decir, pasó de un 14% a un 22%. 22% de los jugadores utilizaban encarnados en sus listas. Es decir, ya ha tenido un incremento. En parte, también entiendo que puede ser porque el encarnado ha salido de forma individual y por tanto más gente lo ha podido comprar y jugar. Aunque mucha gente también lo utiliza en 3D, pero no en todos los sitios permiten, etcétera, etcétera. Los factores pueden ser variados. Pero luego también hay que ver un poco las listas. Si os fijáis, ahí hay torneos en los que no ha habido ningún encarnado. Donde pongo campeón, si es un 1 es que el campeón llevaba encarnado, si no, que no lo llevaba. Si veis, de 20, creo que son 23 torneos que hay metidos ahí, 6 de los campeones llevan encarnado, el resto no. Creo que, pues vamos a decir, 1 de cada 4, pues 6 por 4, 24 estaría ahí. 1 de cada 4, pues llevaba encarnado los campeones. Pero aún así no me parece suficientemente representativo si tenemos en cuenta de que un 22% de los jugadores que han hecho 4 más victorias en este tipo de torneos se lo han llevado. Y de hecho tenemos aquí torneos que han sido a 6 rondas en los que todavía, es decir, en esos torneos se juntan, se revisan muchas listas, porque ya tenéis uno con 23 o con 39, son torneos grandes y ya os digo, los de 6 rondas pues hacen que haya más estadística aquí metida. Luego aquí donde veis ahí un triangulito negro a la derecha, me refiero a lo que es donde pone encarnado, la columna de encarnado, es porque había un par de listas, 3 listas que no estaban disponibles, es decir, veo lo que llevaba, pero dentro no estaba la lista, entonces no puedo decir si llevaba o no encarnado. Puede que subiera un poco, en vez de 22, pues a lo mejor un 23% o así, ya que esto es un 21 con no sé cuánto. Entonces, esto es un poco para dar
para dar lo que es una visión más realista realmente de lo que se está, de eso de que se ve en todos lados, que no es así, realmente no está presente en todos los lados. Vale, esto por una parte. Y luego en el debate del encarnado, que espero, bueno, ampliarlo y hacer un poco de debate con más gente, el encarnado tiene varias cosas. Lo primero, lo de retirarlo y meterlo solo para narrativo, creo que realmente no es una solución. Por otra parte, es decir, que decirle a los jugadores narrativos o a los jugadores casual que jueguen el encarnado, pues a lo mejor es un poco en plan, si esto está roto, o podemos pensar que está roto el encarnado, si tenemos la opinión de que está roto, que la gente casual juegue con cosas rotas, pues tampoco va a generar un buen ambiente entre la gente de ahí. Porque el encarnado si está fuerte en competitivo, allí también lo va a estar y todavía más. Pues si va a jugar contra cosas más casual, cosas menos fuertes, pues todavía se va a notar más. Así que no creo que esa sea una solución como tal. Quitarlo del juego porque es algo genérico. Bueno, en el propio vídeo también comentaba de que hay cosas como Tomo Arcano, el Master of Magic, que se ven repetidas en muchísimas listas y que eso pues, que realmente se debería limitar. A ver, tiene su doble interpretación. Pero por una parte los artefactos y rasgos genéricos, pues antes tenían el problema de que no los usaba nadie, porque eran una porquería. Bueno, hubo un momento que sí que eran muy buenos, cuando salió Marine Sorcery, y luego pasaban a ser una porquería, entonces no los usaba nadie. Y ahora tenemos la opción de usarlos. Esto quita un poco lo que es el efecto de que si juegas contra un ejército y ves que lleva Tomo Arcano y Master of Magic, juegas contra otro que también lo lleva, te da la sensación de que estás jugando contra lo mismo. Es decir, que todo el mundo utiliza los mismos porque los de su Battletome no son tan buenos. Y pasa un poco también con el tema del encarnado. También, de hecho, como ejemplo ponía, si juegas contra Goblins con un Kragnos y un encarnado, realmente te da la sensación, o sea, no estás jugando contra Goblins, estás jugando contra Gloomspite o Bone Split, ponía de ejemplo. Ya realmente es que no estás jugando contra Bone Split, estás jugando contra un encarnado y Kragnos, que son ya 1100 y pico puntos. Y ya no estás jugando contra Bone Split, no tienes la sensación de estar jugando contra ellos. Y a ver, eso sí que es cierto. Y a lo mejor pues lo que hay que hacer es limitar o modificar lo que es el War Scroll o, en todo caso, pues una subida de puntos. El tema, y realmente no es fácil. Tiene unas características muy buenas, es decir, el encarnado. ¿Quién lo usa más? Diría que los que más lo usan son los ejércitos que realmente están un poco más abajo. ¿Hay algún ejército de los potentes que sí lo usan? Sí, pero por ejemplo, Sylvaneth creo que cuando estaba revisando ahí las listas, creo que un Sylvaneth lo llevaba, pero el resto no. Porque realmente tiene muchas más cosas en sus listas, entre comillas, no cabe. No suele caber porque tiene otras cosas en que gastarlo. Hijas de Kane, lo mismo. De hecho, algún Hijas de Kane lleva a un Gotrek de aliado. Pero ya tiene solo con Morathi, más luego cuando llevas Arquera, los otros y tal, se le van los puntos. Seraphon, alguno lo puede llevar, pero realmente sus combos de magia y todo eso son... Es decir, no es que sean cerrados, porque tiene otras herramientas con las que puede utilizar. Bestias del Caos, alguno también lo lleva, pero realmente Bestias del Caos tiene de sobra herramientas y unidades para poder utilizarlo. Nurgle, lo mismo. Nurgle tiene unidades que pueden suplir perfectamente. ¿Qué sucede? Que el encarnado realmente les genera un estilo de juego distinto al que están utilizando. Modifica la forma de jugar que tiene. Genera esa diferencia. Entonces... El problema del encarnado está un poco que otros ejércitos, por ejemplo, como Zench, ya ahora están valorando utilizarlo, pero ya antes lo estaban utilizando. Ese más una magia, el trabar unidades. Y el encarnado tiene una cosa que lo comentaba Rob en el vídeo, y es que realmente como prácticamente es muy difícil matarlo en un turno, lo que vas a hacer es matarlo en 2. Si se te tira encima son 18 heridas, pero es que luego tiene otras 18 heridas. Son 36 heridas por 400 puntos. Un gigante ya te cuesta pues más cercano a los 500. Un poco por arriba, un poco por abajo, depende cuál cojas. 470 a 525. Y realmente aquí tienes una miniatura que te va a aguantar tanto o incluso más. Y realmente que sabes que no te lo pueden matar en un turno y que va a ser mejor. Es decir, que va a ser mejor en general. Entonces como que, claro, 400 puntos frente a 500, que no tiene sentido. Y luego tenemos también que los efectos negativos de que se te descontrole realmente tampoco son tantos. De hecho, incluso hay gente que no le importa que le muera porque luego, pues bueno, se vuelve salvaje, se vuelve más fuerte, y lo lanzas al rival, si lo manejas un poco bien, pues no te va a afectar a ti y por lo tanto vas a tener incluso más beneficio que perjuicio. Entonces, pues quizás haya que dar un toque por ahí.
Cuando salió, pues bueno, ya sabemos que las cosas siempre salen pues más tarde de lo que deberían. Entonces, claro, no hay un suficiente testeo, no hay suficiente control. Y ya os digo que actualmente hay muchos ejércitos que lo están utilizando, sobre todo ejércitos de abajo, Flesh Eaters, por ejemplo, se ven Soulblight también, decíamos antes, bueno, Splitted, son ejércitos que lo usan porque les viene muy bien. Es decir, son ejércitos que le están costando esta edición, no lo está haciendo demasiado bien, y el encarnado pues le da lo que unas garantías que antes no tenían. No digo que todas las listas lo usen de esos ejércitos, pero sí son ejércitos que he visto que lo llevaban en lista. Y yo te digo, no todos. Soulblight había otras tantas unas cuantas listas que no lo usaban, pero que lo pueden usar. Caradron, hemos visto ya, de hecho, de lo primero que ganó Caradron, creo que el primer 5-0 o el segundo, fue iba con el Kronspine. Luego el otro pues no lo llevaba. Pues bueno, que realmente Caradron, tenemos aquí un montón de listas que no lo usan. Es decir, no es lo habitual llevarlo, pero sí que alguna lo llevaba. Entonces, pues bueno, el tema también que tiene eso de que los enemigos no se puedan retirar, la verdad es que es una habilidad muy buena. Y una de las quejas también que hay es que se vuelve aburrido. Por una parte, lo de cuando lo juegas mucho, cuando te enfrentas mucho a él, que es un juego aburrido, o sea, se vuelve aburrido de que siempre tienes esa miniatura ahí delante, como si, yo que sé, que estáis en un sitio donde hay varios jugadores de destrucción y siempre juegan con Kragnos, o siempre juegan la misma lista. Pues aquí es una de las quejas también, que Kronspine se ve muy a menudo, y por lo tanto se enfrentan a ellos muchas veces, y que es lo mismo, que tiene ese estilo de juego tan peculiar. Entonces lo que decíamos, que quizás lo que sí hay que retocar un poco el tema de las reglas. Pues a lo mejor o bien subir puntos que te cueste más meterlo en lista, o si no, pues ver la forma de que realmente los efectos que tiene que sean distintos. Eso de que no te puedas retirar, por ejemplo, a ciertos ejércitos los destroza. Pues tienes ahí trabado el tamaño que tiene y todo eso. Y claro, si tienes disparo, pues a lo mejor puedes más o menos evitarlo. Es decir, apantallar, te mata la pantalla, le disparas y en el siguiente turno, si va hacia adelante, pues o tienes doble turno, lo eliminas. Pero si no tienes disparo, pues claro, te tires lo que tires, no lo vas a matar, salvo que se den unas situaciones muy concretas, no lo vas a matar, te va a hacer bastante daño, porque claro, te va a pegar sí o sí al no matarlo de un turno. Y eso, claro, genera un problema. Hay muchos ejércitos que tienen unidades cañón de cristal que, claro, pueden hacer daño, pero es que el problema es que el Kronspine no va a morir y aún por encima les va a devolver bastante daño. Te dejan esa unidad mermada y luego por encima tienes que intentar eliminarlo en la siguiente. Si tienes monstruos, hay que tener cuidado de que no te vaya por ellos, que además te mueve bastante bien. O sea, que no digo que sea la panacea ni que sea el arma de destrucción masiva definitiva, pero que sí tiene algunos efectos que quizás me deberían tocar. Quizás es demasiado bueno en ciertas para el precio que tiene, quizás es demasiado bueno. También otra de las quejas que había, más en varios sitios, es eso de las reglas que comentábamos. Que es como todo, hay ciertas reglas que pueden ser molestas. Es decir, me refiero molestas a que no favorecen el juego divertido, por así decirlo. Es decir, que los jugadores, cuando tienen que enfrentarse a ciertas mecánicas, dicen, pues esto no es divertido de jugar contra esto. Y aquí también podemos decir que pues hay muchas listas que son meta o listas top que realmente tampoco son divertidas de jugar contra ellos. Echamos el ejemplo que todos conocéis, pues el de moscas de Nurgle, que de repente en turno 1 te cargan todas las moscas porque tienes un mapa que es así a lo largo. Te movieron 8, vuelven a mover 8, o sea, 16 pulgadas que han movido, los tienes delante, te cargan con todo y estás tienes a todo el ejército rival ahí encima, o casi a una parte importante encima, mientras otros están pues cogiendo puntos, etcétera. Entonces, hay ciertos estilos, ciertas cosas que deberían pues modificar, como en su día pues modificaron a dragones para que no hicieran también lo mismo de saltar y destrozarte con todo, etcétera. Entonces, bueno, veremos qué es lo que hacen, veremos si lo tocan, porque parece ser que, el Sol Púrpura, por ejemplo, duró quizás más de lo esperado, pero sí que lo tocaron. De hecho, lo tocaron así sin avisar demasiado, así, quizás un poco inesperado, y tocan el Sol Púrpura. Lo han hecho pues un nerfeo. Creo que no se lo han cargado, en el sentido, bueno, ya hemos hablado de él, pero creo que no se lo han cargado, porque el nerfeo ha sido una subida de puntos, menor alcance y modificación de la regla. Sigue siendo útil, sigue teniendo su utilidad, pero quizás algunos ejércitos que lo metían un poco por meter,
pues que entre la subida de puntos, menos alcance y tal, pues a lo mejor lo empiezan a usar menos. Veremos cómo va esto. Y bueno, os dejo también ahí la pregunta. ¿Qué os parece el encarnado? Si habéis jugado contra él, si lo habéis usado, ¿os parece que modificaríais algo? ¿Creéis que realmente está roto? ¿Qué opináis de él? Y nada, con esto nos despedimos del vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.